unidad número 2 es sobre tecnología y la evolución a lo largo del tiempo. Yo creo que eso ustedes ya lo deben haber visto, no sé si en Introducción a la Comunicación o alguna otra materia, la evolución de la tecnología a lo largo del tiempo, las revoluciones tecnológicas, industriales. Que lo parió, no hay suerte, biche. A ver, esperen, me voy a seguir borrando. Y cómo eso fue cambiando, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. La primera revolución que tienen es lo que se denomina la revolución industrial, que seguro ustedes díganme sí o no, o manden ahí un chat. Es el tema de la máquina de vapor y lo que implicó eso para la humanidad, es decir, desde andar en la carreta o caminando o a caballo, se crea la locomotora. Ay, Dios. Bueno, hoy no es el día, parece que el viento, la lluvia. A ver ahí. Ahí, a ver. No, es la pantalla otra vez, che. Estás presentando para todos, dice, pero... Sí, presentar para todos. A Pero ver, ahí tendrías que esperar un ratito porque siempre tarda un poquito más en cargar. pero tarda más de lo común. Sí. Ahí está, por fin. Bueno, ¿cómo fue evolucionando Ahí está, sí. el hombre a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Está asociado al avance tecnológico a lo largo del tiempo, desde el hombre de Neandertal, el homínido, etcétera, fue evolucionando y siempre, como se ve en la imagen, el hombre lo que buscó fue ampliar sus manos y expandir sus conocimientos en pos de dominar en primer momento la naturaleza, y en la actualidad es dominar la naturaleza, la tecnología y seguir avanzando. Esto es de lo que trata esta unidad número 2. Entonces, estos avances tecnológicos se caracterizan por cambios importantes, no solo desde lo tecnológico o cambios que se realizan en la naturaleza, sino también los cambios sociales que implican, dado que cada evolución que desarrolla el humano o cada cambio que provoca es un cambio dentro de la sociedad. Por ejemplo, la revolución industrial implicó que la gente deje el campo y empiecen a mudarse hacia las grandes ciudades o hacia lo que se empiezan a formar como ciudades, y empieza todo lo que es los telares, la máquina de vapor con la locomotora, las primeras mecanizaciones, etcétera. Ese es uno de los primeros avances. El segundo avance es la revolución industrial, con el cambio que implica la aparición o el dominio de la electricidad por parte del hombre a partir de 1800 en adelante. También en este periodo se crea la cámara frigorífica, que implica que los alimentos ya no tienen que estar congelados, no tienen que ser salados, como se hacía antes, con los cambios que eso implica en el mundo, ¿no? Es decir, de un alimento que no se podía conservar mucho tiempo a poder congelarlo, ¿no? Y la aparición de la electricidad con un gran cambio que es la iluminación, los primeros artefactos eléctricos. Y dentro de de esta evolución tenemos una tercera revolución industrial, que es la que generan a partir de 1990 la computación o la conexión de las computadoras a través de la red que conocemos en la actualidad, ¿no? Que sería Internet. Algunos autores que ustedes van a ver en la bibliografía hablan de una cuarta revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial, que ya está presente, es el tema del manejo autónomo de los autos,
el tema de los robots, el tema de interactuar con la computadora, hablarle y que la computadora te escriba, o que hables al celular y te lo traduzca en texto, o a la inversa. Es decir, son avances que hace 10 años eran impensados para muchos de nosotros, como que lo veíamos muy lejano. Pero bueno, sería la cuarta revolución en la cual nosotros nos encontramos. Es decir, estamos entre una tercera revolución industrial y una cuarta revolución industrial. Dentro de la bibliografía que ustedes tienen en la unidad 2, perdón, está el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Manuel Castells, que se llama Comunicación y Poder. Es un libro viejo, desde el 2008-2009, publicado. Él en la actualidad sacó un nuevo libro que se llama Ruptura, que está disponible también en la web, y en ese libro lo que plantea es como que lo va actualizando constantemente y plantea la ruptura que implica esta cuarta revolución industrial. Al final del apunte que yo les voy a colgar hoy, van a encontrar un link a un video. En ese link es una charla que dio Manuel Castel en la Universidad Católica de Chile el año pasado, donde actualiza todo este tema de la cuarta revolución industrial y cuál es el papel de la política, la comunicación y la sociedad, según su punto de vista, en la actualidad. Es una charla nueva, debe ser desde el año pasado. Otro de los autores que tienen es la introducción a un libro que también está disponible en la Universidad de Quilmes. Yo solo les dejo la introducción si alguien quiere seguir buceando en el tema de la tecnología, cómo fue creciendo, evolucionando en el tiempo. Es un autor holandés que se llama Bieber Viger, es difícil de escribir y de pronunciar. Y el cuarto artículo es un artículo nuevo de hace unas semanas, de un autor bielorruso que es de apellido Molosov, que es un crítico a las tecnologías. Es decir, tenemos dentro de la bibliografía una persona que es favorable al avance tecnológico, como podría ser Manuel Castells, y tenemos dos autores que critican el avance, que serían el holandés y el bielorruso. Si a ustedes les interesan, tenemos más bibliografía, pero nosotros creemos que con esos tres autores va a alcanzar, más el apunte que les dejamos, que es un gran resumen de todo esto que vamos a ver hoy, que son unas 30 carillas, más el video de Castel, estarían en condiciones de ir redondeando esta unidad número 1. Pero bueno, sigamos con el tema. Estas revoluciones, la tecnología de la información y la comunicación, que empezaron en 1800 con la máquina de vapor, después vino la electricidad y la tercera revolución. Nosotros lo planteamos, como veíamos recién, como revoluciones industriales. Si ustedes lo buscan, van a encontrar como revoluciones industriales. Dentro de esta gran revolución industrial, hay algunos autores que plantean que a partir de la bomba atómica que cae en Hiroshima y Nagasaki y del poder que adquiere Estados Unidos, hay un cambio geopolítico en el mundo, y dentro de ese cambio geopolítico en el mundo aparece un informe que se llama el informe Vannevar-Bush, Bush como el presidente es el apellido, y en ese informe lo que hace Estados Unidos es nombrar una comisión de notables académicos y científicos encabezados por esta persona Bush, el nombre es Vannevar, y él lo que hace es un relevamiento de qué va a hacer Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial hacia el futuro. Ese documento es de la década del 50, lo terminan de elaborar, y en ese escrito Estados Unidos plantea que el futuro está en la ciencia y la tecnología y en el desarrollo de la investigación para poder avanzar y ser una potencia, que es lo que es hasta este momento, ¿no? Ese informe da líneas, y dentro de esas líneas se encuentra una que es
esta que estamos viendo en la actualidad, que es la creación de la red ARPANET o ARPA, según el autor que ustedes buscan, que ustedes lean, que es la red que da inicio a lo que es hoy Internet. ¿Cómo inicia esta red? La red comienza como una estrategia en la Guerra Fría. La Guerra Fría es el enfrentamiento no armamentístico entre Estados Unidos o Occidente contra el bloque de la Unión de República Socialista Soviética, lo que es hoy Rusia o el este de Europa, es decir, de Alemania en esa época hasta Rusia, incluido China. Eso era la Guerra Fría y ese era el enfrentamiento. Dentro de ese enfrentamiento y del avance a partir de este informe de Bush que hace Estados Unidos, dentro de una de estas líneas está lo que es las tecnologías de la información, que es lo que a nosotros nos interesa como comunicadores sociales y como cientistas sociales. Dentro de ese informe se plantea de cómo asegurar las comunicaciones entre los diferentes puntos. Tengan en cuenta que Estados Unidos tenía junto a Inglaterra y Francia, que fueron los vencedores de la Segunda Guerra, más Rusia, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dividieron Europa en bloques. Dentro del bloque occidental, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia establecen la creación de esta red de envío de comunicación a través de cables submarinos, que son el inicio a partir de la década del 70, inicia en el 60, más precisamente, de lo que se conoce hoy como Internet. Las líneas que enfoca Estados Unidos y que también rescata Castells en el artículo que van a leer, es no solo la información, sino hacer hincapié en lo que es la microelectrónica, la biología, que se transforma en ingeniería genética, y la biotecnología y las nanotecnologías, que es lo que tenemos hoy en las nanotecnologías, sería el celular, que es una computadora que tenemos en nuestras manos, o la biotecnología, que es la siembra directa que se hace en la actualidad en los campos, o la ingeniería genética, que puede predecir a una persona qué tipo de enfermedad va a tener a través del ADN o de alguna muestra que se realice. Y la microelectrónica, que es todo lo que tiene que ver con la informática. Un segundo paso dentro de estas revoluciones de las tecnologías de la información es la capacidad de penetración de las transformaciones tecnológicas en distintos campos y dominios de la actividad humana. Es decir, no solo se trata de información y conocimiento, sino que son una serie de modelos, de saberes que las personas vamos teniendo. Este modelo de conocimiento, como plantea Castells, se produce a través de las computadoras, las redes digitales que trabajan en sí mismos y donde la información y el conocimiento ya no son un insumo más, sino que son un insumo estratégico. Otra de las diferencias fundamentales que se da es la velocidad, que tienen un gráfico donde se ve el tema de la evolución, por ejemplo, de la telefonía celular, del 1G, 2G, 3G, 4G, y la lucha que hay ahora entre China y Estados Unidos por la imposición del 5G, ¿no? Es decir, cada revolución tecnológica implicó para el mundo, para las personas y para el mundo, una mayor velocidad para transportarse. Piensen que la locomotora a vapor era lenta, su velocidad era de 60, 80 kilómetros por hora, y ahora uno puede subir a un avión o a un tren de alta velocidad, si bien acá en la Argentina no hay, que va a 300, casi 400 kilómetros por hora y puede hacer distancias en muy poco tiempo, lo mismo que los aviones. Es decir, estas actividades ayudan, si uno lo ve desde el punto de vista de la tecnología, al avance y al bienestar de las personas. Como vamos de tiempo, para no hacerlo muy largo. ¿Cuáles fueron específicamente las transformaciones tecnológicas desde la información?
Como ya les comentaba, la primera es la creación de ARPA, que es la Agencia de Proyecto de Investigación Avanzada, que es una estrategia militar, pero también participa en las universidades. Y ahí empieza la semilla de lo que hoy conocemos como el Valle del Silicio, Silicon Valley. A partir de 1969, Estados Unidos empieza a fomentar en ese área de su país todo lo que es la tecnología y lo relacionado a las computadoras, a la información y a la computación. Otra de las evoluciones que hacen es, en 1970, aparece la fibra óptica, realizada con fibra de vidrio, y lo que genera es que la información se pueda transmitir a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo, lo cual da por tierra con la tecnología anterior que conocíamos, que es el cable de cobre, que acá en Argentina todavía hay conexiones de internet por cable de cobre, o las conexiones por antena, de antena a antena, que si está nublado no llega la comunicación, que acá también hay algunas empresas que siguen ofreciendo internet por antena, y que tiene muchos impedimentos y no supera una determinada velocidad. Es decir, el futuro era, a partir de 1970, la fibra óptica. Dentro de esta fibra óptica que vamos a ver en las siguientes clases, Estados Unidos hace todo conexiones con las diferentes partes del mundo, a través de cables submarinos y por tierra. Argentina desarrolla esa parte de la tirada de la fibra óptica en el anterior gobierno de Kirchner, en el primer gobierno y segundo, y lo que hacen la idea era hacer un anillo digital que diera la vuelta a todo el país, creo que no lo llegaron a concretar, y a la vez largaron que uno lo analiza y es un error el tema de la televisión digital. Entonces, si vos estabas tirando fibra óptica, ¿por qué no canalizaste todo por fibra óptica en lugar de canalizar o generar otra competencia que era televisión digital, que era por aire? Si nosotros sabemos que por la fibra óptica la velocidad que tiene es incomparable y la pérdida no existe directamente. Pero bueno, son decisiones políticas que toman los diferentes gobiernos. En 1971 se crea el microprocesador, el Silicon Valley. En el 75 aparece la primera computadora de escritorio, que es el creador de Apple, no me acuerdo el nombre. Si alguien me ayuda. Crea la primera computadora personal o procesador doméstico. Y como en todas las historias de informática, todas las empresas se crean en garage en Estados Unidos. Eso algunos autores plantean que no es así, sino que son personas que tenían un buen pasar económico, los creadores de estos sistemas. En 1976 crean Bill Gates y su socio el primer microordenador y fundan la empresa que hoy conocemos como Microsoft. En 1978 se crea el módem, que permite transmitir datos digitales entre computadoras y transformar una señal analógica, que era el cable de teléfono de cobre, en una señal digital o a través de bip, de ceros y unos. Esto permitió que las computadoras se empiecen a conectar entre sí y a compartir datos a través del cable telefónico, y que daría origen a lo que vemos en este gráfico. El tema de Internet lo vamos a ver en mayor desarrollo o con mayor detalle en la próxima clase. No sé si será el martes o el próximo viernes. Lo que muestra este gráfico, los puntitos rojos son, acá está la leyenda, son el acceso a Internet de acuerdo a cantidad de habitantes. Si ustedes ven, acá se ve Buenos Aires, Uruguay, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Sudáfrica, que son los lugares donde hay mayor concentración. Si vemos Estados Unidos y Europa, donde hay mayor concentración y mayor acceso a Internet y mayor velocidad.
¿Cuál es la parte del mapa que no tiene acceso? Si ustedes ven, es África. Y la parte de arriba de Asia, que es la Siberia. Pero el resto, si uno traza o vuelve a analizar las teorías viejas, dice ahí se nota la diferencia entre el primer y el tercer mundo, ¿no? A partir del acceso a Internet. Es decir, esta idea de que la tecnología iba a eliminar las desigualdades entre las personas y los países parece que no fue tan así. En 1990, Tim Berners-Lee y otros dos académicos norteamericanos, también en la Universidad de California, en Silicon Valley, crean lo que hoy conocemos como Internet, envían un mensaje desde su universidad a otra universidad, si bien ese mensaje no llega porque no lo llegan a decodificar del otro lado por un error. Se puede decir que en solo una década, desde 1990 hasta el 2000, hubo en el mundo 300 millones de usuarios. Si analizamos los datos a abril de este año, tenemos que hay 4.570 millones de usuarios en el mundo, que equivale a decir que el 60% de la población mundial tiene acceso a Internet. Dentro de esta evolución de Internet, acá ustedes tienen las fases, la fase número 1, la web 1.0, que también lo vamos a ver un poco más adelante, la PC de escritorio, el acceso de toda la gente a la computadora. La fase número 2 es la red social o web 2.0 a través del móvil. Y estamos en la actualidad en la fase 3, que se llama la web semántica, que es el achique del smart web o la pequeña web, y el uso de lo cognitivo, la interacción a través de la voz con las computadoras. Y una cuarta fase que le hablan de la web 5.0, que es un híbrido. Perdón, se habla de Sí, un híbrido porque se habla de Internet of Things, o sea, el Internet de las cosas, como lo van a encontrar muchos sí. autores, que se supone que en el día de mañana una proyección es que no vamos a necesitar de pantallas para consumir información, sino que ideas por ahí que hoy parecen de ciencia ficción, como que en la puerta de la heladera también vamos a poder leer una noticia, proyecciones de ese tipo. Uh-huh. Sí, igual está relacionado con la domótica, etcétera, el dominio Sí. de las casas, los autos, etcétera. En ese caso tienen otro de los millonarios tecnológicos, Elon Musk, con los autos Tesla, que son totalmente eléctricos y que muchos se manejan totalmente autónomos. En algunos países está en prueba o casi en uso, y en otros están cuestionados. Bueno, como veíamos en la anterior pantalla del tema de las conexiones, este nuevo sector de alta tecnología generó un gran negocio. Tengan en cuenta que anteriormente el gran negocio era el petróleo. Por el petróleo se hacían y se siguen haciendo guerras en el mundo, por el gas. Y en la actualidad, las batallas o los principales focos de conflicto se están viendo que son por el acceso a la tecnología, o la imposición, mejor dicho, de tecnologías como son el 5G, o acceder a cables submarinos de transmisión de información. Perdón. Este gráfico lo que les muestra es las 50 compañías que mayores ingresos tienen en Estados Unidos. Este es un gráfico de ahora, de este año. Eh, Tienen acá Berkshire Hathaway, que era una empresa textil de Estados Unidos, que se dedica a los seguros. No sé si se ve el ratón, sí. Que es la empresa, esto es de Estados Unidos. Tengan en cuenta que todas las empresas informáticas, la gran mayoría, tienen sede en Silicon Valley, sede tecnológica. La sede económica generalmente están en Irlanda o en el Reino Unido, donde no pagan impuestos. Tenemos dentro de lo que es computadoras y software a Apple, con
con, bueno, 55,3 billones de dólares. Acá abajo tienen las ganancias por año. Microsoft, Oracle y IBM. En la tercera línea, que son servicios de Internet, tenemos a JP Morgan, que es un banco, Alphabet, que es Google. Google se llama Alphabet en Estados Unidos o en las bolsas de valores donde cotizan. Otro banco, Facebook, y Amazon, el gigante de las ventas online en el mundo, que sería como Mercado Libre. Bueno, y después tienen servicios financieros, las farmacéuticas y laboratorios de salud. Bueno, acá está Pfizer, Johnson Johnson, Unilever, Merck, Lilly, Amgen, bueno. Y bueno, acá abajo tienen lo que es Coca-Cola, Pepsi, bueno. Y este otro sector que nos interesa en la parte inferior derecha, que es telecomunicaciones, que está Comscat, AT&T y Verizon. Estas tres empresas, como vamos a ver en la próxima clase, son las dueñas de las redes de fibra óptica que transmiten la información alrededor del mundo. Y acá tenemos en electrónica, equipos electrónicos, equipamiento y componentes, a Intel, que es el rey de los procesadores, Micron, que son memorias, y Honeywell, que son, creo que también son equipos de computación. Es decir, que si vemos este gráfico, las 50 mayores compañías de Estados Unidos, entre las primeras, todas son relacionadas a lo que son servicios de computación, software, internet, telecomunicaciones o electrónica. Ahí está afincado el poder y es un sector de alta tecnología que, como les decía al inicio, está asociado o se inicia con el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se da una asociación a partir del informe de Vannevar-Bush entre el Estado norteamericano y la industria privada, creando este complejo militar que aún sigue funcionando y que es buena parte, como vamos a ver, el que concentra la mayor cantidad de empresas. ¿Cómo analizamos la tecnología o cómo analizamos estos temas, que es un poco lo que ustedes tienen que hacer en esta a partir de esta segunda unidad con el tema que ustedes eligieron? ¿Cómo analizamos los temas tecnológicos? Hay diferentes líneas o diferentes autores. Nosotros tomamos o mencionamos tres, que es una vertiente que se llama determinismo tecnológico, una que es el determinismo social y un tercer nivel que es una unión entre las dos. La determinismo tecnológico, ahí encontramos a McLuhan, a Castells también, como que anda por ahí en una primera etapa, ahora como que se ha retirado. ¿Qué es lo que plantea el determinismo tecnológico? Desde esta perspectiva, la tecnología hay que dejarla ser, el laissez-faire, dejarla ser, dejarla que transite, que se imponga, y que la sociedad se va a ir adaptando a cada una de estas nuevas tecnologías que van apareciendo. Como todos saben, o como todos sabemos, las nuevas tecnologías generan impactos, como veíamos a través de las revoluciones industriales o las revoluciones tecnológicas, generan impactos en la sociedad, ya sean impactos sociales, impactos económicos, impactos dentro de las políticas públicas y provocan cambios. Frecuentemente se supone que la incorporación de estas tecnologías no va a interferir entre las relaciones sociales. Otros aseguran que la expansión de Internet provocará que desaparezcan los soportes físicos, por ejemplo, la moneda, los libros, los diarios ya desaparecieron, se puede decir, los libros también, igual existe el mercado del libro, como que la tecnología va comiendo, va succionando todos estos soportes físicos que conocíamos en papel, generalmente, y puede entenderse como que la incorporación de tecnologías es una panacea que viene a acabar con todos los males de la humanidad. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar la vida, no vamos a necesitar
movilizarnos para obtener los insumos, nos pueden llegar a través de la computadora, podemos comprar online, podemos leer un diario online, podemos pagar las cuentas online. Es decir, lo que propone el determinismo tecnológico es que la tecnología es una panacea que viene a solucionar o ayudarnos a nuestra vida diaria. Nosotros lo que vemos, o lo que veíamos recién, es que esto no es tan así. A ver si me deja compartir. Bueno, entonces decíamos que estaba el determinismo tecnológico y el determinismo social. Ahí se ve, sí. Dentro del determinismo social, es una buena representación, yo después se los paso. El determinismo social es lo opuesto, obviamente, al determinismo tecnológico, y lo que plantea el determinismo social, que es nuestra postura como comunicadores sociales y como gente de las humanidades, es que las tecnologías no son neutrales, sino que, como veíamos al inicio de esta charla, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, varios países, o especialmente Estados Unidos, hizo un análisis y dijo: nos vamos a basar en la ciencia y la tecnología, y el avance tecnológico va a pasar por la información, la comunicación, el poderío militar, y las tecnologías podemos decir que no son neutrales por este sentido, ¿no? Sino que están modeladas por la política, la economía, y este modelaje político y económico influye en lo social. Es decir, que ambas posiciones, el determinismo social y el determinismo tecnológico, por cuanto suponen que la sociedad y la tecnología son dos esferas separadas y que alternativamente impactan una sobre la otra con escasas interacciones cruzadas. Nosotros pensamos que esto no es así. Bueno, este es un ejemplo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Somos sociales o tecnológicos? Sino que hay una perspectiva sociotécnica. Acá tienen el ejemplo el autor Wieger, el holandés, que es muy claro. Y en primer lugar podemos decir que la tecnología y la sociedad no son esferas separadas ni independientes unas de ellas. ¿Por qué? Porque la tecnología se hace por personas, una computadora o un proceso o un algoritmo lo hace una persona, no es algo automático que sale y cae del cielo, o que lo hace la computadora. Y que la tecnología ha venido a ayudar a la sociedad a abreviar determinados procesos o a mejorar determinadas situaciones. Wieger, este autor holandés, utiliza la metáfora del tejido sin costura para señalar la imposibilidad de identificar qué aspectos son originalmente sociales y cuáles son los tecnológicos en esta situación de cambio sociotécnico. Acá yo les dejo, a ver si arranca, algunos enlaces de cómo se utiliza las tecnologías sociotécnicas. No lo carga. Bueno, les dejo los enlaces, pues si no ya veo que salgo y no vuelvo a entrar más. Y ahí cambió, sí. Bueno, lo que decimos con este ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del ejército zapatista en México, en Chiapas, en el año 1994, el 1 de enero, se iba a aprobar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El 1 de enero el ejército zapatista en Chiapas, en la zona sur de Chiapas, toma los municipios y se manifiesta o expresa su rechazo al Tratado de Libre Comercio por las implicaciones que traía para un país como es México. Entonces, uno lo que propone, lo que ustedes van a ver en la bibliografía, que la red Internet, tal cual la pensó Tim Berners-Lee y los otros académicos, que era una comunicación de pares en pares, o sin mediación, o sin que haya una cuestión ideológica, permitiría que estos lugares o estas expresiones sociales o revolucionarias o ideológicas podrían expresarse libremente.
El otro ejemplo que tienen es Wikileaks, el caso de Julian Assange, que en su página presentó el tema de los papeles, de cómo se realizaban las filtraciones en Estados Unidos. Es decir, la mirada sociotécnica enfatiza que la tecnología no es un artefacto único y cerrado. Si ustedes quieren profundizar el tema del concepto de artefacto, hay un artículo muy bueno que es de Héctor Smuckler, un comunicador que falleció hace un par de años en Córdoba, un profesor de la Universidad de Córdoba, que él habla de la ciencia y la tecnología como un artefacto social. Este concepto lo toma también Martín Becerra en uno de sus artículos cuando salió el tema de la pandemia. Si lo quieren buscar, es muy interesante el análisis que hacen de la tecnología y cómo se usa la tecnología ideológicamente. Esperen que me pasé. Es decir, que el uso de la Internet puede ser usada por el Ejército Zapatista, Wikileaks y otras organizaciones sociales, o también como lo hace el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de China o o el gobierno argentino, para dar cuenta de sus acciones, apropiaciones, finalidades, o cómo utilizan la Internet para comunicarse con sus ciudadanos. Es decir, que podemos decir que la Internet tiene un uso divergente de acuerdo al grupo o al grupo social o grupo económico que lo utiliza, y puede ser variado. Es decir, no nos tenemos que cerrar en que es un determinismo tecnológico o solo es un determinismo social. Por eso nosotros preferimos hablar de una mirada sociotécnica que enfatiza en que la tecnología no es un artefacto único y cerrado. A ver, vamos a avanzar. Dentro del apunte que le vamos a dejar, también van a encontrar una parte que se llama transformaciones en el espacio de la cultura y los medios de comunicación, es decir, cómo impactaron las tecnologías dentro de nuestro campo de estudio. No sé si alguien quiere preguntar algo. No hay nadie, estamos solos. Bueno, dentro de la llamada revolución informacional se centra en el desarrollo de un conjunto de tecnologías vinculadas con las telecomunicaciones y la informática, como veníamos diciendo. La herramienta obviamente es Internet, que es la red mundial de computadoras. Internet, la IVA con mayúscula, no con minúscula, como está en la transparencia. Y a través de distintas tecnologías, como son las líneas de fibra óptica, los satélites, que comparten, distribuyen información en formato digital a lo largo del mundo. Un clásico que ya les había mencionado antes, alguien a favor de la tecnología es Marshall McLuhan. McLuhan, sí. La expansión de Internet hacia fines de la década del 90 produjo un proceso de reestructuración de los medios de comunicación a nivel mundial, con cambios en la radio, en la televisión y en la prensa gráfica, que nosotros ya lo estamos viviendo, y esos cambios generaron un proceso, vamos a pasar más rápido, un cambio de concepto. Se deja de hablar de los medios como masas y se refiere a la masividad, al hecho de que la televisión proponía un mensaje, un canal, y nosotros todos nos sentábamos a la misma hora a ver ese canal. Con la evolución o con el traspaso del tiempo, en la década del 90 empieza la televisión por cable en la Argentina, ya en el mundo había, y en esa oferta que genera la televisión por cable, teníamos variedad de canales, es decir, se empieza a segmentar la audiencia de acuerdo a gustos: fútbol, cultura, política, noticias todo el día, las 24 horas. Es decir, se genera una segmentación de las audiencias que no es azarosa y que en la actualidad sigue esa segmentación, y se genera un consumo particular con las ofertas que tenemos de Netflix o el acceso a las diferentes bases de cine, Acorn TV, no sé qué otra más hay, la de Apple, que no me acuerdo cómo se llama. Hay cada vez una mayor diversidad
una mayor oferta para la audiencia de consumos culturales. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, dentro de las transformaciones en los medios de comunicación, en las últimas décadas incluye las modificaciones en las prácticas de la edición de la prensa escrita. Ahí tienen un ejemplo, una tapa del Clarín cuando el hombre llegó a la luna, una tapa de Clarín cuando nevó en Buenos Aires en los 90 y una tapa de Clarín del año pasado, y cómo ven cómo fue evolucionando la tapa y cada vez más el diario de papel se iba pareciendo a un sitio web, ¿no? Con las diferentes ventanitas. Eso fue evolucionando y los medios de papel se puede decir que ya no quedan, ¿no? Como que cada vez tienen menos vida. Es decir, hubo una modificación en los modos de consumo cultural que generaron también una concentración en la propiedad de los medios de comunicación. Esta concentración no solo es a nivel de Argentina, sino que es a nivel de América Latina y a nivel mundial, donde cada vez más en menos manos hay una mayor concentración en la propiedad de los medios. Y esa concentración no solo tiene que ver con la concentración en la producción de contenidos, sino que tiene que ver con que empresas que antes eran solamente de, como veíamos, envío de o dueños del cable, como una telefónica o como un canal de televisión, eh, ahora también son propietarios de un diario, de una radio, son dueños del cable por donde va la información, es decir, hay una convergencia entre medios. Dentro de esta convergencia y esta concentración nos encontramos con este gráfico hecho por Becerra, por Martín Becerra, es del año 2018, donde ustedes pueden ver en la concentración en lo que es las telecomunicaciones. Nos encontramos con que el grupo Clarín es el que tiene mayor concentración, donde tiene el 60% de Cablevisión, el 60% de Fibertel, 49% de Nextel, y como eso fue evolucionando a 2018 bien está, donde tiene la totalidad de Telecom, la totalidad de Nextel, la totalidad de Fibertel tiene en la actualidad, y la totalidad de Cablevisión. Dentro de las telefónicas, este gráfico ya quedó obsoleto. Miren qué dinámico que es la compra y venta de medios de comunicación. Telefónica de Argentina tenía Telefe, acá sale 100% de Telefe, y Telefe creo que fue el año pasado, no sé si recuerdo mal, lo compró Verizon, que es una firma norteamericana de contenido. Viacom. Viacom, perdón. Es decir, miren cómo cambió de 2015 a 2018, que es lo que muestra acá Becerra, a lo que estamos hablando en la actualidad, 2020. Como que cada vez se va concentrando más la propiedad, no solo de los medios, en la producción del contenido, es decir, en la escritura, en la producción del contenido, en el broadcasting, como le dicen algunos autores, sino que lo que es la telecomunicación, los dueños por donde se transmiten, cada vez están más concentrados a nivel nacional, y esto se replica a nivel internacional con las 4 grandes firmas que son tres dueñas, perdón, dueñas de los cables por donde se transmite la información. Bueno, acá tienen el grupo DirecTV, que bueno, 100% DirecTV en la actualidad tiene una gran caída de suscriptores en todo el mundo. Claro, el grupo mexicano de Slim, y Telecentro, que es del grupo Pierre. Acá tienen otra transparencia donde se habla del grupo de medios en 2018. Bueno, el gran grupo es el grupo Clarín, América Noticias, Alba Visión, que creo que ahora lo vendió Alba Visión, pero no me acuerdo que es un mexicano.
Fundación Octubre, que es página 12, que también está en crisis, que no le paga a los empleados, La Nación, cooperativas, bueno, Viacom, Telefe, el Estado Nacional, bueno, estos son los dueños de medios en 2018, habría que actualizarlo a ver cómo cambió a 2020. Otro de los puntos que van a encontrar en la teoría, que es algo que ustedes yo imagino que ya han visto, es las tensiones entre lo global y lo local que hablan los autores que están en la bibliografía. De Bauman y de Beck no les vamos a dejar nada, pues descontamos que ya los han leído. Y la postura de estos dos autores de Bauman es, él se refiere a estas empresas que trasladan o se trasladan de un lugar al otro en busca del recurso natural, de ventajas legales, de ventajas financieras o de mano de obra barata. Esto explica la mudanza de las líneas de producción de todas las empresas norteamericanas y europeas a China y el boom que tuvo China, los famosos tigres asiáticos, económicamente a partir de la instalación de todas estas fábricas. Esta es la postura de Bauman, pero Ulrich Beck lo que plantea está bien, este proceso existe, como dice Bauman, pero este proceso, además de consecuencias locales, tiene consecuencias globales. ¿Por qué? Porque hay un incremento en la pobreza, la explotación de la mano de obra por muy poco dinero, un daño ecológico importante. En la Argentina lo vemos con estos incendios que se generan, el avance que son para avanzar en la frontera agrícola, para sembrar, o en el avance de los barrios cerrados, de otra opción. Y también esto genera la aparición de nuevos nacionalismos que se ve generalmente en Estados Unidos con las guerras entre blancos y negros, o en Europa con el odio hacia los africanos que llegan en las pateras, como dicen en España. Es decir, hay un resurgimiento, es decir, esta globalización, este boom financiero, no es que es gratuito, sino que repercute en lo global y en lo local. ¿Por qué? Porque estas personas que tenían un trabajo en sus países se quedan sin trabajo y la opción es inmigrar o irse de su país en busca de una nueva alternativa laboral. Dentro de la tecnología, ustedes van a leer que cada vez se emplea menos mano de obra, cada vez está más automatizado. Dentro del, por ejemplo, lo que es el campo argentino, cada vez hay menos gente en los campos. ¿Por qué? Porque las tecnologías han avanzado y lo que antes hacían X cantidad de personas, ahora lo hacen con una sola máquina o con dos máquinas. Otro de los conceptos que plantean los autores, Castells y el bielorruso, que no me acuerdo, Molosov, creo que es, hablan de la sociedad de red. La propuesta de Castells, de Manuel Castells, en Comunicación y Poder y en sus libros del 2000, 2001 y en la actualidad, él habla de una sociedad red en el contexto de la vida cotidiana, que se encuentra atravesada por la información y la expansión de la tecnología. Y es lo que dicen, ahora vamos a ir viendo los puntos que el autor plantea. En un primer punto dice que la información ha sido un elemento decisivo en todas las sociedades y en el modo de producción capitalista en general. Lo que resulta diferente ahora es que la información hoy es la materia prima. Es decir, cuando veíamos la primera revolución industrial, la máquina de vapor, la información no era importante. Se generaba un traslado de la información a través del telégrafo, que iba en paralelo a las vías del tren, o a través del envío de paquetes en el tren o de cartas, pero no era la materia prima. Lo que hoy es la materia prima es la información. ¿Por qué? Porque está todo digitalizado y toda la información económica se maneja a través de mensajes digitales. No se transfieren fondos, sino que se transfieren bases de datos con ceros y unos. Un término que plantea Castell es el de autocomunicación. Él refiere a la generación, al procesamiento y la transmisión. Este concepto refiere, a la generación, el procesamiento y la transmisión de la información
como fuente fundamental de la producción y del poder. En el capítulo 2 ustedes van a poder leer a qué se refiere Castells con el poder. En este contexto, la vida cotidiana, es decir, el contexto de una vida en red que plantea Castells, la sociedad se encuentra atravesada por la información y la expansión tecnológica, pero es necesario revisar el uso amplio e ingenuo del concepto de información como el de tecnología, ya que la incorporación de las mismas no garantiza mejores oportunidades ni desarrollo económico, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que habíamos al inicio? La incorporación de nuevas tecnologías a la vida diaria generó desocupación, generó falta de mano de obra para la gente, generó contaminación. ¿Por qué? Porque todo lo que es informática, todo lo que es tecnología informática utiliza un mineral que se llama coltán, utiliza oro, utiliza plata, utiliza silicio, y esos materiales hay que ir a buscarlos a algún país. Ese país o ese continente es África y América Latina. En este contexto, la vida cotidiana se encuentra atravesada, dice Castells, por la información y la expansión tecnológica, y él propone el concepto de sociedad red, y él hace todo un análisis del concepto de sociedad red a través de la historia. Él dice que comienza con Marco Polo, cuando empieza el intercambio entre Europa y Asia por las especies, y cómo se iban tejiendo alianzas entre los diferentes comerciantes. Él lo encara por el lado de la economía y del comercio. Y dice que es un modo de organización social cuya estructura está construida en torno de redes de información. Él dice que la experiencia nos indica que estar en una red o en una sociedad red no asegura la inclusión social de todos ni ofrece igualdad de oportunidades para todos, sino que en muchos casos el no pertenecer a esa red o a esa sociedad red genera una división, una exclusión o una no pertenencia a esa red y verse como diferente al resto. Y por último, Javier Echeverría sostiene, es un filósofo español, sostiene que en la actualidad se asiste a la vida en un tercer entorno, plantea este autor, así como el ser humano emigró del primer espacio, que era la naturaleza, la vida en las cavernas, hacia un segundo espacio, que era la ciudad, a partir de la tecnología, de la máquina de vapor, de la electricidad, que fue mejorando nuestras condiciones de vida, que fue acelerando las formas de comunicarnos entre las personas. Ahora se traspasa a un nuevo entorno regido por la informática y las comunicaciones. En este tercer entorno, la identidad del sujeto es plural, es decir, tenemos varias personalidades. No pertenecemos o no asistimos a la plaza pública como sucedía con los romanos o los griegos, sino que nos comunicamos, interactuamos a través de redes sociales, a través de comunicaciones digitales, con diferentes personas. Podemos participar de un juego online, podemos jugar al fútbol a través de la Play, podemos interconectarnos con pares académicos, participar de una charla, podemos intercambiar a través de un grupo de estudio por WhatsApp. Es decir, como que tenemos diferentes posibilidades de relacionarnos y, eh, y, eh, y actuar en esta sociedad red. Es decir, para finalizar, que la convergencia de la tecnología a partir de Internet, pero también a través de los medios de comunicación, proporcionan un soporte material para nuevos formatos de relaciones sociales entre nosotros.